Bien, seguimos en lo que tuvo que ver con la sentencia que determinó la absolución de Jorge Omar Sovich, hoy lo liberaron de culpa y cargo en referencia a la causa llamada Zona Liberada. Habíamos hablado con antelación con el doctor Martín Segovia, el defensor, abogado defensor de Jorge Omar Sovich. En este caso vamos a hablar con quien fue parte de la querella, en este caso el doctor Gustavo Palmieri. Muy buenas noches, Silvio Sacomani lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien y muchas gracias por atendernos. No, por favor. Doctor Palmieri, ¿qué pensamiento, qué punto de vista me puede dar con respecto a lo acontecido hoy en cuanto a la sentencia, ¿no es cierto? Sí, bueno, en realidad lo primero es tener en cuenta que lo que conocemos en relación al razonamiento del juez para llegar a esta conclusión son muy pocos antecedentes. Eso es lo que el juez explicó verbalmente en una audiencia que no llevó más de 10, 15 minutos, porque así el Código Procesal en Neuquén lo establece, y ahora nos van a comunicar, todavía no lo hicieron, al menos hasta este momento, cuando nos van a entregar los fundamentos escritos de la decisión del juez, ¿no? Con lo cual, digo, primera cuestión, hay que analizar con detenimiento las razones que al juez lo llevan a pensar de esta forma, y por supuesto vamos a tener una opinión mucho más formada cuando tengamos esa oportunidad. De cualquier manera, yo participé de la lectura, participé de la audiencia, lo escuché al juez dar su opinión y la verdad que sorprenden algunas partes de los fundamentos del juez, ¿no? Por ejemplo, doctor. Por ejemplo, atribuirle la responsabilidad de la ausencia de intervención policial a las personas que eran querellantes en esta causa, ¿no? El juez dijo, palabras más, palabras menos, que uno de nuestros clientes, el comisario Seguel, debió haber intervenido, que tenía toda la capacidad operativa para hacerlo, y que si no lo hizo en principio fue por una decisión de él. Y en realidad hace 8 años que se viene explicando que esa decisión de no intervenir no fue una decisión que tomó Seguel por su cuenta, sino que le fue comunicada por los mandos superiores de la fuerza. Cosa que no solamente decía Seguel, cosa que repetían otros funcionarios policiales y que declararon a lo largo de la audiencia. Con lo cual, este primer razonamiento del juez en cuanto a sostener que debió haber sido Seguel el que diera las órdenes, cuando en realidad Seguel recibía la orden de no darlas, nos parece algo sumamente arbitrario, porque no es lo que la prueba dice en este caso. Lo que la prueba dice en este caso, incluso por funcionarios policiales que se encuentran en actividad en este momento, o sea, fueron al juicio a declarar policías que forman parte de la fuerza policial y reconocieron esto que les estoy diciendo en este momento. La verdad es, primer argumento, sostener que la prueba presentada en el juicio nos lleva a la conclusión de que fue Seguel el que ordenó no intervenir, es una desmesura y es un despropósito que no tiene nada que ver con lo que se oyó y discutió en el juicio. El segundo razonamiento del juez es que el discurso del señor Sovich no debe ser entendido como una confesión y que, bueno, en todo caso eso formaba parte de un discurso político, por llamarlo de alguna manera. A ver, nosotros nunca dijimos que fuera una confesión de Sovich. Lo que nosotros decimos es que forma parte de la cantidad de indicios que nosotros presentamos. No en vano nos pasamos más de 2 horas y media explicándole cuáles eran la cantidad de argumentos que teníamos para demostrarle al juez que había prueba indirecta sobre el hecho, porque por supuesto prueba directa sobre una conversación telefónica no la hay nunca. Entonces, esto nos parece también sumamente grave, ¿no? Pensar que porque un juez nos diga que porque un gobernador reconoce su responsabilidad y luego cambia su versión diciéndonos que en realidad no quiso decir eso, sino que quiso decir otra cosa, la verdad que esto suena también sumamente arbitrario. Y el tercer argumento es esto de decir que, bueno, que en definitiva no está aprobado cuando nosotros entendemos que había prueba más que suficiente, que no está aprobado que en todo caso la orden proviniera de la jefatura, porque en su momento los señores que fueron también juzgados, que eran Soto y Salazar, fueron absueltos en un juicio que nosotros no solamente no participamos, sino que no se nos permitió participar, y que es un juicio que duró 1 hora, donde se escuchó a un testigo. Entonces, la verdad que decir que porque en aquel juicio se los absolvió y que en este caso no se podría volver a reeditar la discusión,
nos parece también sumamente arbitrario. Así que bueno, esperaremos los fundamentos escritos y tendremos más detalle para darles. Doctor Palmieri, muy buenas tardes. Guadalupe Morales lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería consultarle con respecto a si el gremio ATEN, ¿por qué el gremio ATEN no formó parte de la querella? En su momento, cuando se hizo la primera causa penal, la que estaban involucrados el entonces jefe de policía y subjefe de policía de la provincia, ATEN intentó constituirse como querellante y no le permitieron hacerlo porque los jueces entendieron, los que participaron en aquel caso, entendieron que ATEN no era el particular ofendido del hecho, a pesar de que había maestros lesionados, claro. Sino que por ser un delito que tiene que ver con la afectación a un bien jurídico que se denomina el funcionamiento regular de la administración pública, no revestían esa calidad y desde el punto de vista procesal supuestamente no podían participar. Nosotros cuando nos presentamos como querellantes lo hicimos en representación de los policías. ¿Y por qué de los policías? ¿Por qué a los policías sí se les permitió participar? Porque los policías, que ahora según el criterio del juez son los responsables de la zona liberada, los policías sufrieron graves consecuencias, fueron desplazados de sus cargos, fueron separados de sus funciones, tuvieron serias afectaciones en todo sentido, económico, personal, familiar. Es más, uno de ellos todavía logró demostrar ante el Tribunal Superior de Justicia que el alejamiento de su cargo fue infundado. El Tribunal Superior le ordenó a la policía reintegrarlo en su cargo, que es el comisario Seguel. Lo reintegraron en su cargo y le volvieron a hacer lo mismo, lo volvieron a pasar a disponibilidad. Bueno, en el caso de los comisarios Seguel, Morales y sobre todo el comisario Zambrano, que ha fallecido, nos permitieron participar como querellantes porque, bueno, en principio, se compartía el criterio de que habían sido, sí, damnificados por esta situación. Es por esa razón que ATEN de manera directa no pudo hacerlo. ¿Usted cree que el fallo del juez tiene que ver con que no encontró pruebas contundentes con respecto a la acusación que se le realizaba desde la querella? Mire, dar una opinión en ese sentido, la verdad que nunca es del todo objetiva, ¿no? Porque nosotros somos querellantes hace casi 5 años en este caso, porque estamos de verdad íntimamente persuadidos de que la cantidad de indicios eran prueba suficiente, y la verdad que es difícil ponerse a pensar en que la prueba no era suficiente en función del trabajo que llevamos adelante durante tantos años y sobre todo de lo que se escuchó y se debatió en el juicio, ¿no? Lamentablemente la provincia de Neuquén, y esto lo decimos con cierto conocimiento porque nosotros fuimos funcionarios judiciales de la provincia de Neuquén, tanto el doctor Mendaña como yo. Y en la época en que la administración del señor Sovich se dedicó muy prolijamente, no sé si se lo recuerdan ustedes, pero se le llamaba la colonización del Poder Judicial, en los puestos claves del Poder Judicial fueron colocadas personas que no por su idoneidad para ejercer el cargo, sino más bien por razones de amistad, de favoritismo, de vinculación con el poder político. Y esa es la razón por la cual yo, por ejemplo, renuncié a mi cargo, y esa es la razón por la cual el doctor Mendaña fue separado escandalosamente de su cargo en un jury que finalmente el Tribunal Superior de Justicia modificó. Entonces, nosotros estamos, de la misma forma que estamos persuadidos que Sovich era responsable de la orden de intervenir, estamos también persuadidos, y esto podríamos hablar toda una tarde si quisieran, de las razones por las cuales la administración Sovich colonizó el poder de la justicia penal de la provincia de Neuquén, y claro, uno de los resultados es precisamente que donde hay necesidad de establecer la responsabilidad del señor Sovich, encontramos a un juez, uno de los que fue nombrado por el señor Sovich, que es el doctor Muñoz, encontramos un juez que considera que las pruebas no son suficientes. ¿Este fallo es inapelable para ustedes? No. Ahora, una vez que nos den los fundamentos escritos de la decisión del juez, contamos con un plazo de 10 días hábiles para impugnar la decisión. Ajá. Va a haber un tribunal integrado por 3 jueces que van a revisar la decisión del juez Muñoz y, por supuesto, como estamos fuertemente convencidos de que que el hecho existió, que el señor Sovich participó, dio la orden directa
de no intervenir, y como estamos convencidos que esa orden es ilegal, por supuesto que vamos a seguir utilizando todos los recursos legales que tengamos disponibles, y esperemos, que es lo que decíamos hasta hace un rato, también en otro medio, colega de ustedes, esperemos encontrar en la provincia de Neuquén jueces imparciales que decidan de acuerdo a la evidencia que se presenta en el caso y a la ley que debe ser aplicada, y no que resuelvan en función de otros tipos de circunstancias como es esta devolución de favores que tanto mal le hacen a una sociedad democrática y republicana, ¿no? Por último, doctor Palmieri, ¿cuál es su apreciación acerca de los hechos vandálicos que se vivieron luego de conocida la sentencia? Mire, yo la verdad cuando terminé de escuchar la sentencia debo haber sido el primero que me fui, porque como soy particularmente crítico de ciertos sectores del Poder Judicial, sobre todo de la Justicia Penal de Neuquén, y eso me ha traído algunos problemas personales, preferí retirarme para no generar más inconvenientes, ¿no? Me imaginé que algo de esto iba a suceder ya cuando llegaba al lugar, se había ampliado el vallado, me imaginé que algo suceder, sobre todo porque a diferencia de otros días, el señor Sovich fue acompañado por un grupo, no digo numeroso, pero había bastante gente que respaldaba al señor Sovich del otro lado. Esto no había sucedido en ninguno de los días anteriores. Y me parece que una absolución en estos términos iba a provocar una reacción. Yo no conozco qué sucedió porque yo me retiré inmediatamente. No sé qué pasó, conozco la información periodística y nada más que eso, pero me parece que muestra estas dos realidades de una sociedad neuquina que necesita tener, más allá de acordar y llegar a consensos en determinadas cuestiones, pero a mi modo de ver, desde el punto de vista profesional, del ejercicio profesional que nosotros cumplimos, lo que Neuquén necesita rápidamente es una justicia penal independiente, y que logremos superar lo que la administración Sovich le hizo a la justicia penal de esta provincia, que fue mucho daño. Y la muestra del daño que le causó la justicia penal de esta provincia es el fallo del doctor Muñoz de hoy. Doctor Palmieri, muchísimas gracias por habernos atendido y por haber pasado por la cocina de las noticias, muy amable, ¿eh? No, por favor.